Provincia del Chubut, José Pepe Grassini. Bienvenido, hasta con cafecito, mirá. ¿Está bien? Sí, está bárbaro. Bueno, bienvenido, Pepe. Nuevamente al resto es billutería, un placer tenerte en el piso. Nada, como para arrancar y romper el hielo, hay que tener ganas de agarrar un Ministerio de Educación, ¿verdad? Bueno, yo creo que el desafío es importante, sabemos que el sector viene golpeado, que en los últimos años la situación económica de la provincia ha hecho que se atraviese diferentes momentos en cuanto a la educación, y creo que es el momento de, ante semejante crisis, tratar de aportar, porque ante una crisis hay una nueva oportunidad, y creo que es el momento de apostar por la educación pública. Muchos han cuestionado, dicen, che, pero ¿qué tiene que ver con la educación? Che, pero fue maestro. Yo soy de los que piensan de que los conflictos se solucionan con política más que con pedagogía en este caso. Y siempre pongo el ejemplo, dice, tuvimos un contador que fue ministro de Salud, que es distinto. Ahora, yo creo que tu figura fue convocada para agarrar este ministerio precisamente por los conflictos docentes. ¿Vos creés lo mismo? Bueno, yo creo que a veces uno apuesta a diferentes perfiles en cuanto al manejo de cada uno de los ministerios, y todo tiene que ver con hacia dónde querés ir. Yo creo que en los últimos años en Chubut hemos carecido de políticas públicas educativas propias, porque todo lo que ha llegado a la provincia siempre ha sido enlatado, así como los propios programas nacionales que bajan hacia nuestra provincia. Pocas veces se trabaja con la gente en territorio en cuanto a la modificación de contenido para bajar al propio territorio. Sabemos que cada provincia tiene su propia idiosincrasia, y a veces hay que entender y modificar las políticas para llegar a cada uno de estos lugares. Y creo que con esa visión uno puede llegar sabiendo a un ministerio al cual no tiene pertenencia, por no tener la trayectoria de lo cual se pretende o qué perfil se quiere para ese ministerio. Y hasta el día de hoy, salvo Andrés Meiner, casi todos los ministros de educación que han pasado por el propio ministerio han sido del propio sector. Entonces, digamos, no solamente la crisis del sistema educativo de nuestra provincia se atraviesa por la política, sino que también han sido parte de los propios actores del sistema, porque son parte y todos los días interactúan en ese mundo, y la propia crisis de identidad se fue generando desde adentro, ¿no? Bueno, yo me hago cargo, era uno de los que no estaba muy convencido, digamos, del perfil de usted para el ministerio. No lo quiero dejar pasar, porque si no queda como que digo una cosa antes y no lo digo ahora. No lo decía por vos igual, ¿eh? No, pero yo lo quiero aclarar. Pero bueno, en ese sentido le quería preguntar por la designación de Silvia Reynoso, se llama, ¿no? Sí, sí. Bueno, que es una profesional con mucha experiencia, mucha trayectoria, mucho currículum, pero que me genera esta pregunta, que es la siguiente. Ella, muy parecida a usted, renunció a fines del año pasado y ahora vuelve. Usted hizo una explicación pública de por qué renunció y vuelve, pero yo no tengo muy claro por qué se fue ella. ¿Por qué se fue? Bueno, atravesada cuestiones personales, familiares. A veces sabemos que hay vínculos familiares que a veces hacen que a una persona tenga que volver a su hogar para resolver ciertas cuestiones, y más cuando en el ambiente familiar son pocos los que pueden resolver, más en la cuestión a veces de ser hijo, ¿no? Y tener un familiar atravesando alguna cuestión de enfermedad y que requiere la intervención muchas veces. Para ser claro, más la pertenencia de la hija mujer que del hijo varón, y resolver esas cuestiones familiares no te deja conllevar la vida pública o la necesidad del trabajo y el requerimiento que te exige a veces determinados cargos, y que hay que ser contemplativo con las personas que a veces toman esas decisiones. Y cuando yo la convoqué a Silvia, bueno, me manifestó que ya lamentablemente, bueno, había pasado ya el tema por el cual había decidido su alejamiento, y creía que era bueno volver al ministerio para continuar con lo que había dejado. En lo personal, para ella es un gran desafío poder demostrar que está
queriendo aportar al sistema educativo, que tiene una trayectoria en muchas escuelas primarias de Madrid, y en este momento está ejerciendo la dirección de la Escuela 42, muy conocida de nuestra ella ciudad. no vuelve al mismo área que estaba, sino cambia de subsecretaría, ¿no? No, vuelve a la misma vuelve a la misma subsecretaría, que sí subsecretaría. va a tener una modificación en su nombre, pero que sí también estoy modificando todos los equipos técnicos que están dentro de esa subsecretaría. Vas a apostar a conformar un equipo. Son 4 subsecretarías, si mal no recuerdo, las de educación, ¿verdad? Sí, están siendo utilizadas solamente 2, y sí voy a volver al viejo esquema de 4 o 5 subsecretarías en el ministerio. ¿Y esas subsecretarías van a ser técnicas y vos vas a ser la cabeza de lo político? Sí, fundamentalmente vamos a apostar a recuperar lo que era en su momento la subsecretaría de infraestructura escolar y planeamiento. La vamos a poner en función. Te doy un adelanto, es una arquitecta muy joven de la ciudad de Trelew. Su nombre es Rocío Silva, es una joven profesional de 35 años. Vamos a apostar por ese perfil para reconstruir toda esa área que en su momento dejó de funcionar y se olvidó por parte del Ministerio hace muchos años. Por eso creo que también tiene que ver la situación de muchas escuelas, porque todos sabemos que el Ministerio de Infraestructura está para otras cuestiones y termina resolviendo lo que debería resolver en obras chicas y medianas el propio Ministerio de Educación. ¿Vamos a la paritaria o querés alguna más? No, está bien. Quería preguntar esto para no dejarlo pasar, porque es medio el tema candente. Tuvieron una reunión hace unos días, van a tener otra en un par de días. Los sindicatos no terminaron de aceptar. Yo le quería preguntar, a ver, porque uno ve el reclamo de los docentes, que es: queremos un salario que por lo menos empate la inflación. Tienen razón, el gobierno dice no podemos dar más de lo que tenemos para no desbarajustar el presupuesto, ¿no? Y que haya déficit, también tiene razón, y se tienen que encontrar un punto intermedio. La pregunta que yo quiero hacer es más política, porque usted ha dicho como que ATECH tiene una postura muy radicalizada, intransigente, ideologizada. No sé si uso esas palabras, las estoy usando yo. Como que los diferencia un poco el resto de los sindicatos. Y yo veo que a veces un paro, las dos formas más palpables de medirlo es el nivel de adhesión, ¿no? Y si el sindicato, hay una alianza de varios sindicatos o quedó un sindicato solito, suelto, haciendo el paro. Eso le quería preguntar, y en relación al último paro que hubo, sobre todo. Sí, yo creo que al momento que hay una paritaria docente, visto y analizado desde la fría analogía de la ley, todos sabemos que no puede haber un conflicto en medio de la paritaria, porque suspende automáticamente la paritaria. Creo que uno cae en la reglamentación. Yo lo que voy a rescatar es que en el día de ayer pudimos por primera vez volver al sistema viejo de paritarias, con un ministro de Educación al frente de la paritaria, discutiendo, intercambiando opiniones con los diferentes sindicatos. Debo también volver y resaltar, a rescatar, que fue en un ambiente muy cordial, donde más allá de que fue rechazada la propuesta, logramos aunar criterio y dejar abierta la paritaria con un cuarto intermedio para seguir discutiendo, como pasa normalmente en Nación. Lo vemos hace unos cuantos años, que la paritaria docente un día no resulta lo que pretenden en los sectores que representan a los trabajadores, pero se abre un cuarto intermedio, se sigue discutiendo. Por eso creo, dejar para atrás todo lo que ha venido sucediendo. He venido manifestando que hay que buscar una... entre el sistema educativo, los representantes de los trabajadores, hay que hacer un reencuentro, porque había una grieta donde en algún momento hubo una ruptura, y creo que hay que volver a trabajar amigando, digamos, al sistema con los propios trabajadores, sí buscar una salida salarial que pueda contener a la gran mayoría de los docentes, porque sabemos que los salarios son diferenciados. Por más que esto suene feo y que digan no, el salario del docente es tal, no, sabemos que hay diferentes rangos de salarios dentro del sector docente. Nosotros pensamos que hay que lograr equilibrar,
tratar de buscar ese equilibrio de llegar a la paritaria nacional que ha sido establecida en un 41% al mes de septiembre. Sabemos que también tal vez no podamos llegar a ese 41, pero sí buscar el número más cercano. No se está lejos de ese número que es nacional, pero creo que lo que más voy a rescatar es que el clima ya en el día de ayer fue diferente y que vamos buscando ese diálogo permanente para poder subsanar todo lo que ha venido fallando en el sistema. ¿Cuál es el trabajo en esa instancia con el ministro Antonena? Bueno, yo directamente estoy analizando todos los números que maneja el ministerio. Voy a hacer nacer también la parte, una parte directamente contable y administrativa en el ministerio que no manejaba sus propios recursos, sino que eran por parte de Economía. Sí hacer el seguimiento de todos los números económicos del ministerio a través de una subsecretaría o coordinación, porque también debemos recordar que el 50% del presupuesto de la provincia está destinado solamente a ese ministerio y que el 50% prácticamente de los trabajadores del Estado están nucleados en ese ministerio. Entonces vamos a tratar de ordenar, es fundamentalmente buscar un orden dentro de ese ministerio y vamos a volver en cuanto a la modalidad de un equipo de gobierno dentro del ministerio muy consustanciado en buscar un orden, trabajar conjuntamente con los trabajadores y buscar nuevamente que haya una carrera administrativa para los trabajadores de la central como así para el sector de los auxiliares de la educación. Cuando dice ordenar también son viáticos, adscripciones, jubilaciones, todo eso. Esos cargos que se pagan hasta 3 veces por licencias y demás. Sí, fundamentalmente nosotros tenemos el diagnóstico, vamos a avanzar en lo que más se pueda en cada uno de los sectores. Sabemos que el tiempo es corto, tenemos 18 meses, por eso estamos elaborando 3 planes semestrales para articular políticas en todos los sentidos que lleven fundamentalmente al orden, pero también con un equipo pedagógico y técnico que apunte a la recuperación de contenido con trabajo de campo y de territorio en cuanto a la recuperación de contenido educativo para los chicos, pero también de contención para los trabajadores de la educación, pensando con todo el contenido en nuestra provincia y apostando no a lo que se perdió, porque muchas veces sabemos que es recuperable, pero sí a un sostenimiento en la trayectoria de los chicos que van a pasar de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad. Bueno, yo tengo una pregunta y un pedido casi en ese sentido, porque o sea, si bien se habla de reforzar siempre estos pasajes, ¿no?, de ciclos, estos últimos años donde la educación estuvo tan complicada, yo no sé cuánto se puede recuperar de eso. Lo que sí me parecería importante es que se pudiera reforzar todo lo que es los centros de formación profesional, todo lo que tiene que ver con oficios, esa línea educativa más práctica para la salida de un mercado laboral, de muchos jóvenes que quedaron medio, sobre todo estoy pensando en los pibes que tienen 15, 16, 17, que a veces cuando uno va a buscar esa herramienta porque lo ve, no hay cupo, falta cupo. Siempre es mayor la demanda que la oferta de eso. ¿Se puede trabajar por ahí? Bueno, por eso yo creo que coincidiste conmigo en el análisis de que hay cuestiones que no se pueden recuperar, pero sí hay que trabajar en un fortalecimiento. Por eso mismo vamos a hacer nacer el área del nivel de escuelas técnicas que no existe dentro del ministerio, lo venimos trabajando. Es uno de los anuncios, te vuelvo a tirar un anuncio que nace esta área que le he mencionado. Creo que hay que darle una importancia a la educación técnica. Tenemos 38 escuelas de primer nivel en nuestra provincia que trabajan muy bien, que hacen un desarrollo técnico y de salida laboral para los chicos, pero también darle la importancia de los centros de profesional. Vamos a incluir seguramente la profesional a cargo, va a ser una mujer que es de la ciudad de Puerto Madryn, que va a estar a cargo de todos los centros profesionales de la provincia. Vamos a apostar. ¿Se puede conocer el nombre? No, porque todavía no he charlado con la persona, pero sí creemos pero confías en tu poder de convencimiento. Confiamos en el poder de convencimiento, pero sí le vamos a dar un impulso diferente a todo lo que es la educación técnica. Creemos que los centros profesionales tienen que estar adaptados a la necesidad del mercado. ¿Qué es el mercado? Las necesidades que tienen cada ciudad
de adquirir profesionales como gasistas. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de lo que pasa en las escuelas, las calderas. En ningún centro profesional de nuestra provincia se capacita gente para trabajar en el sistema, para ser calderero, digamos, la vieja palabra utilizada, que es la función, la labor de ese oficio, y bueno, vamos a apostar a eso. Le tiro una sugerencia en ese sentido, con la UOCRA y el IERIC, que es el Instituto de la Construcción, que certifica oficios, ¿no? Del medio oficial, soldador, lo que sea, ver si se puede avanzar por ahí. Sí, estamos trabajando en todas esas áreas, viendo dentro del plan estratégico, te repito nuevamente, de los 3 semestres, estamos por darle un gran impulso al sector del área técnica. Tengo un encuentro con la gente de la Escuela Politécnica que viene desarrollando un trabajo con los alumnos de sexto y séptimo año muy interesante de construcción, de arreglos y dentro de programas con los chicos que van dentro de la escuela. Es un gran aporte que debemos hacer, de darle ese impulso de las escuelas técnicas. Ayer estuve en la escuela 728, donde estuve reunido con unos chicos que fueron premiados a nivel nacional por un gran trabajo que han hecho del estudio de los médanos y cómo va el impacto de la gente en los médanos, y han desarrollado un esquema muy interesante. Vamos a monitorear cada uno de estos trabajos y acompañar esas trayectorias de estos chicos que tenemos en toda nuestra provincia en cuanto a las escuelas técnicas, porque siempre son premiados. También debo destacar una escuela de Gaiman, que quedó en el 8º lugar en cuanto al desarrollo de este tipo de proyectos a nivel nacional, así que creo que estamos pensando un Ministerio de Educación diferente. Por mi lado, la última, ¿cuáles son tus expectativas como ministro en materia de solucionar el conflicto? Recién destacabas las formas con las que en el día de ayer se llevó adelante la reunión. ¿Crees que se va a llevar a buen puerto con la nueva conducción de ATECH y los demás gremios? Yo no solamente responsabilizo o traigo a la mesa de discusión a los gremios, creo que la política también tiene que intervenir, y tenemos la responsabilidad, todos los políticos de todos los partidos que hoy están teniendo posibilidades de gobernar nuestra provincia a partir del 2023. Creo que es una necesidad de nuestro sistema educativo, pero también cuál es la mayor expectativa que tengo yo, Gonzalo, es volver al sistema educativo que supimos tener, donde nosotros en nuestra adolescencia sabíamos quién era nuestro profesor de historia, quién era nuestro preceptor, quién era nuestro director, y hoy, después de 40 años de haber transcurrido por el sector secundario, haber transcurrido en por esos pasillos en la escuela, uno todavía se sigue recordando de gente de la cual se siente orgulloso de haber adquirido conocimiento, haber desarrolladose con ello a lo largo de la vida, y que lo hayan llevado también a uno por el buen camino, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, a mí en los primeros pasos, vos sabés que tu vieja fue preceptora mía en primer año, Pachi Méndez, Daniel Amat, digamos, Patricia Madío, gente que hoy todavía está en el nivel docente, creo que y sigue teniendo conexión día a día con los chicos. Por eso creo que hay que tener una mirada diferente. Sabemos que el dinero no es una cuestión elástica, pero sí creo que hay que tener una mirada diferente hacia el sistema educativo, hacia el sector de los trabajadores, al sector de los auxiliares de la educación. Creo que también necesitan una recategorización y una importancia dentro de las escuelas que también se perdió, porque hay que entender que una persona por ahí ingresa con 20 años a acomodar banco y silla en una escuela y después no tiene más oportunidades de crecer dentro del propio sistema educativo. Así que creo que hay que tener una mirada más amplia y hay que trabajar. Sé que todo no lo vamos a poder solucionar, pero sí creo que vamos a dar un pie inicial para que se puedan dar ciertos cambios dentro del sistema. Bueno, hasta acá llegamos. Te agradecemos muchísimo, Pepe, que hayas estado con nosotros. Seguramente da para más. Lo vamos a dejar para la próxima, de acuerdo a cómo avance. Te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros aquí en el piso del Resto de Billetería. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor para poder, aunque sea, mostrar algún cambio dentro del sistema. José María Grassini, ministro de Educación de la provincia del Chubut, estuvo con nosotros aquí en este programa, porque acá pasa lo importante. ¿Qué número de programa es? No idea. 3.800 millones, es como el presupuesto provincial. 8.900, no sé cuánto. Bueno, no me acuerdo ya. Gracias a todos, gracias Santi, gracias L, producción. Presentame la renuncia, Recito, basta de memes. Gracias Pepe. Hasta aquí llegamos. El resto
diría Pablo Moras, es billutería.